Buenas tardes. Bueno, quería explicar también a las compañeras y compañeros que estuvieron llegando a la segunda parte, cuando ya comenzó, tuvimos un pequeño cambio de programa. Entonces la idea es avanzar con las ponencias primero y dejar los derechos de palabra para el final, pero también estamos invitados a una actividad oficial ahora en la tarde, entonces por eso estamos acelerando los tiempos. La idea es que cumplamos primero con lo que está establecido en el programa y recordarles que hay una segunda parte de o sea, el foro no termina hoy. Estamos preparando una publicación con los artículos, eso se envió unas invitaciones, que son tres. Por cierto, te invito, Irene, estás acá, ¿no? En esta mesa. Bienvenida, Irene León de Ecuador. Y la idea es publicar el 13 de abril, el próximo, un libro cuyo título no lo tenemos todavía aún definido, sobre el cambio de época, con todas las participaciones de todas y todos nosotros. Aquí también está Patricia, sí, ¿no? Tenemos prevenido un video de Ignacio Ramonet. Yo quisiera invitar, aquí está, Teguh Santosa Ma, ¿verdad? Está por acá. Compañeros, bienvenidos, de Indonesia. Y quería invitar a Sebastián. Hola, Sebastián Salgado, por favor, para que hagas un comentario. La idea es que hagamos unos comentarios un poco más acortados para que luego Paula Clasco cierre, nuestra compañera argentina, con la última mesa de hoy, que sería la de Poder Popular. Paula, te propongo que nos ayudes con la relatoría de esta mesa y después yo te ayudo con la tuya. Si quieres, ven, acompáñanos aquí, por favor. Bueno, el tema comunicacional, el gran tema, la batalla cultural. El presidente, en la convocatoria que nos hizo a principios de enero, que marca el inicio pues, de este espacio, nos alerta sobre de qué manera ha migrado, digamos, toda la batalla cultural a las nuevas plataformas del campo digital. Allí, este es un problema que tiene muchas aristas, que tienen que ver con el consumo de contenidos, que tiene que ver con las disputas de atención, tiene que ver con las asimetrías, ¿no? En las capacidades de poder, las condiciones en que se libra esa batalla de la comunicación, tiene que ver con el acceso a la información, a la calidad de esa información, tiene que ver con los gustos, es decir, hay todo un tema subjetivos que también entra allí, tiene que ver con las generaciones, tiene que ver también con digamos, los contenidos que se consumen para una generación no tienen la misma eficacia cuando se dirige con compañeras y compañeros de otras generaciones, a niñas, niños, adolescentes, están los códigos éticos, las coordenadas en que se libra esa batalla cultural, están los temas de autorreferencia frente a lo que ocurre en nuestras sociedades, está en la necesidad de registrar de que somos nosotras y nosotros potenciales productores de contenido a través de nuestras herramientas, quienes estamos obligados a registrar nuestra historia, nuestro momento en la humanidad, tiene que ver con cómo nos organizamos para abordar esa batalla cultural, cómo la libramos, tiene que ver con poder generar mapas científicos donde podamos establecer la producción de contenido, la distribución de contenido, tiene que ver con las temáticas que están disputándose en la batalla cultural también, porque en este momento, ¿en cuántas partes del mundo se está dando una discusión como esta sobre estos temas? Tiene que ver con nuestra capacidad de organizarnos, de poder editorializar juntos
la capacidad, la creación de contenidos para fortalecer la solidaridad, para fortalecer la paz, la justicia, es decir, contenidos que promuevan y que ayuden a la defensa de la humanidad, que no abundan en los medios a los cuales tenemos acceso. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de convertirnos también en creadores de esos contenidos. Hago esta pequeña introducción un poco para poner las coordenadas sobre la tarea, el enorme desafío que tenemos y sobre la invitación para que nuestras intervenciones hoy sean muy acotadas y que sean sobre todo propositivas. Estos diagnósticos los hemos estado pensando cada uno. Aquí está el compañero Chema, de Tertulias en Cuarentena, que vino de España. Gracias, Chema, por estar aquí a acompañarnos. Por supuesto, Beto Almeida, que estuvimos ayer en la Dan Cohen, documentalista estadounidense que llegó anoche. Bueno, tenemos esos desafíos. Vamos entonces a comenzar. Les voy a pedir, compañeras y compañeros, aunque tenemos ponencias preparadas, vamos a hacer los resúmenes de las mismas y luego en la publicación vamos a tener ya las ponencias completas publicadas para poder avanzar con el tiempo y que la próxima mesa también tenga la posibilidad de dar su punto de vista sobre estas mesas, sobre este foro internacional, Revolución y Cambio de Época del siglo XXI. Vamos a comenzar con Irene León, por favor, de Ecuador, coordinadora del capítulo ecuatoriano. Irene, periodista, socióloga, ALAI y FEDAEPS, feminista, militante y defensora de la humanidad. Adelante. Bueno, estamos en... No, ya. Oye, muchas gracias, Sergio, por haber coordinado esta iniciativa que nos parece muy importante, muy relevante, y a través tuyo agradecele también al ministro Ernesto Villegas porque nos parece clave ampliar los debates sobre la revolución, los sentidos de humanidad y toda esta introducción tan relevante que ha hecho Sergio. Y sin duda también aprovecho para congratular al presidente Nicolás Maduro por colocar en el escenario la importancia de analizar el cambio de época. El cambio de época, que parece un concepto abstracto, pero es una cuestión ineludible en estos momentos complejos en los que el capitalismo, en medio de su crisis sistémica, en medio de una crisis sistémica, como ya fue analizado aquí, exhibe, no obstante, agendas de recomposición y apuntala reglas del juego para afianzar un nuevo modo de acumulación capitalista llamado, como ya se dijo, de capitalismo digital, conceptuado también como capitalismo de la vigilancia simultáneamente, entre otros porque para concretarse, a más de la intervención geoeconómica a gran escala como conocemos, recurre a mecanismos de control y disciplinamiento que operan a través de la gestión de los datos, pero también a través de una gran ofensiva ideológica, cultural, comunicacional, para posicionar la libertad empresarial individual como único camino para el éxito individual, claro, pero también para el futuro de la humanidad. Y posicionar el dogmatismo del mercado. Dogmatismo nada menos, no hay nada por fuera del mercado. Pero como las realidades muestran lo contrario, ya Carlos Ron dio algunos datos incluso de eso, exhibe también el recurso directo al autoritarismo, al neofascismo y a alianzas transnacionales de la derecha y la extrema derecha que pugnan por un nicho en las nuevas reglas de juego de este modelo de acumulación, en el capitalismo digital. Es decir, no es un hecho aislado, es consubstancial a este momento del capitalismo, estos escenarios de articulación política de estos frentes. Esta fase del capitalismo se ha dado también en llamar como capitalismo del desastre. Hemos leído sobre eso, ¿verdad? Capitalismo del desastre por su alta capacidad destructiva de todo, de los seres humanos y sus relaciones, sus civilizaciones, sus culturas, destructor de la naturaleza,
de las fuentes de vida, de la madre tierra, de la Pachamama, y destruye todo lo que toca en realidad, en beneficio de un pequeño grupo, pequeñísimo grupo, con tendencia a empequeñecerse cada vez más en el mundo, a la vez que se ensanchan la antítesis, el relegamiento de la mayoría. Pero a la vez que se evidencia este potencial exponencial e incluyente de este renovado modelo de acumulación, se acrecienta también su antítesis, las iniciativas antisistémicas como las que hemos sido invitadas a plantear aquí. Iniciativas que contienen incluso propuestas de horizonte civilizatorio, como las que están formulándose en América Latina, por ejemplo. El socialismo en el siglo XXI, que busca abrir las puertas y hacerse realidad aquí, es una de esas iniciativas, de esas alternativas que están colocadas en el escenario global. El buen vivir, vivir bien andino, hemos planteado y concretado en escenarios constitucionales en nuestros países, es otro. ¿Y por qué los planteamos así, de horizontes civilizatorios y alternativas? Es porque simplemente se articulan en torno a una propuesta de cambiar el paradigma del capitalismo global. Es decir, articular la reproducción, la organización socioeconómica de las sociedades en torno a la vida, la reproducción de la vida, y ya no más, como sucede hace siglos, la reproducción del capital y la reproducción de las ganancias. Es decir, ahí brevemente aludo a lo que decía Aníbal Quijano. ¿Cómo es posible? 5 siglos llevamos organizando todo lo que se mueve en el mundo en torno a la reproducción del capital. Si le contáramos eso a otros que no estuvieran aquí, pensarían que es una locura, y lo es. Entonces, la alternativa civilizatoria que está planteada y que hay que desarrollar más, tiene que ver con eso, tiene que ver con colocar propuestas de economía para la vida y no economías para el beneficio de unos pocos. La economía plural y diversa, como ya logramos concretar constitucionalmente en algunos países, y que es una salida sin duda para organizar los intercambios de otro modo y no el mercado, como propone el capital y nos impone el capital. Está sobre la mesa, entonces, por un lado, este nuevo modo de acumulación capitalista llamado de capitalismo digital, y por otro lado, esta gran disputa de proyectos de sociedad y de sentidos que proponemos desde la construcción de alternativas. Y justamente entre esos está la construcción de un horizonte socialista del siglo XXI, como el que tempranamente se ha propuesto en este país, en Venezuela, que, como hemos estado hablando, se levantó contra el neoliberalismo en 89 y abrió una puerta grande para pensar las alternativas en el siglo XXI en el 98, con una propuesta a la altura de estos tiempos, de lo que estamos discutiendo aquí. Un socialismo de un país potencia en un mundo pluricéntrico y multipolar. Esta dialéctica de la que nos hablaba tanto Chávez entre lo nuestro y lo nuestro en el mundo. Mirar al mundo desde Venezuela, decía Chávez, y mirar a Venezuela desde el mundo. Y sin duda es un horizonte, una mirada bajo la cual podemos mirar todo el sur, podemos mirar todo el mundo, podemos mirar estas alternativas a las que aludía Carlos Ron hace un momento cuando nos convocaba a actuar, actualizando, proponiendo una agenda frente a Davos. Pero volviendo al capitalismo digital, decíamos que luego de la irrupción de la comunicación digital a escala mundo y luego del giro cultural y socioeconómico que representó el advenimiento de la comunicación interactiva en tiempo real, con capacidad de generar interacciones múltiples y simultáneas a gran escala, de la cual hemos estado hablando aquí. Luego de eso, estamos ante la evidencia de que esos cambios no son solo tecnológicos y no son solo comunicacionales, sino que marcan la pauta para esta transición
hacia este nuevo modelo de acumulación capitalista, formateado principalmente a través de dos cosas. Uno, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la robótica como un símbolo y otros. Pero sobre todo, capitalismo es capitalismo y viene organizado bajo la hegemonía del capital y de un poder cada vez condensado en pocas megacorporaciones privadas. Conceptuamos a estas como los poderes fácticos del capitalismo global, esos que actúan sin una institucionalidad conocida, pero lo hacen todo. Esos que influyen y deciden por encima de los países, de los gobiernos, de las instancias multilaterales y que están empeñados en rediseñar el mundo según sus intereses. Es un rediseño de gran amplitud el que están proponiendo estas instancias. Es un rediseño que tiene que ver, como ya lo dijimos, con lo comunicacional, pero también tiene que ver con el rediseño de la sociedad y del modelo. E implica un gran reposicionamiento de actores en el escenario internacional, en el escenario mundial. La entrada de nuevas dinámicas en este escenario apremian, por ejemplo, a mirar desde la geoeconomía asuntos que hasta ahora mirábamos desde la geopolítica. Y esto puede percibirse a través de la consideración de la entrada en el escenario mundial del actor corporación privada, que se coloca desde hace un tiempo a la par e incluso por encima de los estados. Voy a tomar el ejemplo de BlackRock para ilustrar de qué estoy hablando. Cuando después de Estados Unidos y China, la tercera potencia financiera del mundo se llama BlackRock, un fondo de inversión privado con sede estadounidense, conocemos, dirigido por Lawrence Fink, aquel que se fue a la luna por un fin de semana. Pero en fin, volvemos al tema. Cuando hablamos de que esta es la tercera potencia financiera, es ineludible interrogarnos no solo cómo llegamos a eso, sino hacia dónde vamos. Y que nos guste o no, tenemos que analizar sus planes, sus modos de gestionar el poder, sus geografías y, claro, su lugar en las alianzas que se establecen en el tablero global y nombrarlas y actuar sobre ellas como se sugería en el panel anterior. En el caso de BlackRock, si hasta hace un par de años con 6.3 trillones de dólares, esta corporación de corporaciones ya se colocaba por encima del PIB de Francia y Alemania juntos, en 2021 con 9.5 trillones y ya como la tercera potencia financiera del mundo, cabe preguntarse qué esferas quedarán por fuera de su alcance y respondernos y actuar sobre ellas. Fuentes especializadas de su propio entorno, no de las nuestras, evidencian fuertes indicios de que esta corporación, conjuntamente con la Vanguard y la State Street, llamadas ya como las Big Three, controlan ya hasta las más insólitas fronteras del mundo global. Estas Big Three no solo tienen hasta el 25% de derechos de voto en el Standard & Poor's y acaparan inversiones que van desde los fondos de pensiones hasta los servicios, como sucede, por ejemplo, con el Seguro Social de Chile, que ahí está la BlackRock, en la electricidad de España, que hemos visto con escándalo cómo suben y bajan, suben los precios, es parte de las inversiones BlackRock. Estos tres, los Big Three, que acaparan todo el poder económico del mundo prácticamente, podrían ser fácilmente llamados como conceptualiza Ricardo Petrella, los señores de la tierra. Entonces, tenemos que nombrarlos, tenemos que analizar quiénes son y qué hacen para entender cómo opera el cambio de época posible. Estas corporaciones, esta de mi ejemplo, para seguir con esa, a más de las inversiones de largo plazo, son las que asesoran a los gobiernos, a las instancias internacionales e intervienen directamente en los procesos globales. Es un ejemplo
su actuación reciente en la COP26, donde BlackRock, que se ha involucrado directamente en asuntos relativos al calentamiento del planeta, propuso, con otros, claro, entre esas del movimiento ambientalista, propuso convertir el 30% del mundo natural en áreas protegidas. Diríamos que bien, pero estas áreas, proponen, serán gestionadas por el capital financiero privado, con lo cual para el 2030, que es la fecha que han puesto en agenda en ese escenario, quedaría consumado y legitimado el mayor operativo de acaparamiento de la tierra del planeta. En poco tiempo, el gran capital podría reducir todo el mundo natural y no natural en capital financiero. Y no olvidemos que a inicios de la COP26, los gestores de la Wall Street ya lanzaron una nueva categoría de activos financieros sobre todos los elementos de la naturaleza. Dicho todo esto, que puede ser mucho más extenso y detallado, quiero señalar que BlackRock, como todas las demás, apuesta sólidamente por inteligencia artificial. Con informaciones provenientes de la Big Data, miles de robots se entrenan a desarrollar análisis propios y capacidades para tomar decisiones. Creo que ahí hay una clave. Su plataforma digital, la de esta corporación de corporaciones, la plataforma se llama Aladdin, calcula el riesgo, los altibajos del mercado, las inversiones y muchas otras cosas más. La presunción de que la inteligencia artificial puede hacer estas cosas mejor que las personas ya fue colocada en intercambios políticos desde hace algún tiempo, así como fue colocado el interrogante de qué van a hacer con el excedente de gente que pulula, sobre todo en el sur como nosotros, y que somos la mayoría del planeta, sobrando para este proyecto. Entonces decía, esto ya fue discutido en escenarios políticos, no solo en escenarios empresariales. Shinzo Abe, por ejemplo, el ex primer ministro de Japón, colocó en los debates sobre las tecnologías 4.0 las ideas de que la inteligencia artificial puede hacer mejor que los humanos en economía, por ejemplo, porque nosotros con el corazoncito cometíamos errores en gestión económica. No he hablado de las GAFAM porque en general en los escenarios de la red he hablado varias veces, pero brevemente sí mencionar que la Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, otro polo de poder supranacional que surgió en torno a la digitalización comunicacional y que también ha mostrado agenda para reorganizar el mundo según sus intereses, esta se ha ampliado e incluye en su bandeja no solo lo comunicacional, sino la gestión de la moneda virtual, plataformas y capacidades para manejar asuntos comerciales, territoriales, recursos políticos y más. Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook, que ya ha sido nombrado aquí, porque también es propietario de Instagram, de WhatsApp, de Messenger, de Oculus, de Workplace, etcétera, y que cuenta con 3,000 millones de usuarios, ha anunciado el lanzamiento de Meta. Ya hemos referido también aquí con eso. Pero en mi parte voy a mencionar Meta como una plataforma que puede ofrecer distintos productos de realidad virtual. Es así como se le está planteando, no para intercambiar mensajitos. Y esto ofrecerá servicios tales como el arriendo de oficinas virtuales para ciertas actividades de grupo que podrían estimar la creatividad de las trabajadoras y los trabajadores. Pues si bien ya se ve que el trabajo en casa viene para durar por varios motivos que al capital le conviene, han constatado que se necesitan espacios para motivarnos colectivamente. Estas salas de realidad virtual están previstas para ofrecernos esa posibilidad. De todas formas, se prevé que espacios como Meta, en un cortísimo tiempo, porque ya han comenzado a hacerlo, serán lugar de trabajo, lugar de compartir con
con la familia, con las amistades, serán espacio de relaciones afectivas y hasta contraparte sexual, no cabe ninguna duda. Entonces, estos son los giros que se están operando con el capitalismo digital, para ilustrar algunas cosas brevemente. Estas dinámicas también se expresan en cuestiones de seguridad y defensa, tanto por la privatización progresiva de esa área que se ha ido operando en el transcurso del neoliberalismo, es decir, más de 5 décadas ya, pero también por esta transición tecnológica y digital que ya es parte de las estrategias bélicas actuales y en proyecto. Conocemos ya la ciberguerra, el ciberterrorismo, y conocemos esta gran bandeja de potentes armas digitales con drones cada vez más inteligentes. Es una pauta para lo que estamos tratando aquí, visualizar el tema del control del ciberespacio, que progresivamente ha sido privatizado, mientras de nuestro lado dejamos de lado esta potente propuesta que la hizo Chávez, pero que también se hizo en otros escenarios de integración sobre la soberanía satelital y tecnológica, sobre la única posibilidad de batalla que tenemos al bajar nuestro propio espacio en el ciberespacio y controlar nuestras propias comunicaciones y telecomunicaciones. En cualquier caso, entre todos estos ataques figuran prioridades a las infraestructuras tecnológicas, telecomunicacionales y eléctricas. Ya voy con el último punto, Sergio, creo que mis 10 minutos deben estar ya largamente ampliados. No voy a detallar aquí todos los temas tecnológico-comunicacionales y sistémicos que tienen que ver con este reordenamiento y la gestión de la información y la desinformación, de la que ya hemos hablado en varios análisis. Pero sí decir que estos actores corporativos son cada vez más un poder que está por encima de todos los demás y que hay un giro, una conjunción de actores de poder. Fue mencionado aquí, por ejemplo, el tema de Cambridge Analytica, que como conocemos el escandalazo que llevó a la victoria a Trump, pero que más allá de eso que ya conocemos, sí evidencia cómo en este momento la gestión de los países es cuestión mercantil, de poner un candidato, un producto comunicacional, digamos, en el poder que responda a estos intereses antes dichos. Y luego fue mencionado también aquí el papel de Steve Bannon como uno de los actores de esta suerte de puertas giratorias potentes. Bannon, que llegó a ser jefe de estrategia de la Casa Blanca, consejero del presidente, fue nada más que ex vicepresidente de la propia Cambridge Analytica, esta que armó toda la estrategia para llegar al poder. Y fue ex banquero, ex militar, ejecutivo de medios y estratega político. Como dirigente de la extrema derecha, recordaremos que Bannon organizó una gira mundial, una cruzada, la llamó él mismo, para propiciar la articulación global de la extrema derecha y promover una ofensiva contra el comunismo. Entonces, tenemos que considerar estos actores, es decir, los verdaderos poderes que están formateando este nuevo modelo de acumulación capitalista y que sí tiene diferencias. El capitalismo digital no es el capitalismo del siglo XX con redes sociales, no, es esta transición tecnológica y este nuevo entorno de poder que nos controla al mundo entero. Volviendo a las GAFAM, para concluir sobre temas que tienen que ver con la arquitectura comunicacional, ha sido ampliamente conocida y reconocida su cercanía al gobierno de Washington. Han sido señalados en varios escenarios este flujo de la información que confiadamente ponemos todos y todas en las redes hacia las esferas de seguridad, control y vigilancia, que son las instancias de seguridad, control y vigilancia del capitalismo.
Es un tema innombrable, no obstante. Sabemos que Snowden está refugiado en Rusia por haber develado algunas de las cosas que operan y algunas de las ilegalidades que operan en esos escenarios. Y Assange está en cautiverio, no solo por develar los delitos cometidos en los escenarios de guerra de estos actores, sino también por evidenciar tempranamente los elementos constitutivos del capitalismo de la vigilancia y el capitalismo digital. Esto, Assange habló bastante temprano del capitalismo 5.0 y de cómo éste necesitaba de esta suerte de fascismo global para poder entronizarse. También desde otros frentes, Wallerstein habló de eso. Cuando Wallerstein hablaba sobre la bifurcación del capitalismo, no aludía a lo que muchos dicen que Wallerstein dijo que ya se acabe el capitalismo en 50 años. No, él dijo, este modelo de acumulación ya no tiene capacidad de reproducción. Entonces, el capitalismo para continuar tiene que salir por esta otra vía, un nuevo modelo de acumulación, y ahí se pone en el escenario esta disputa, o nosotros los pueblos y un proyecto de humanidad, o el capital con este proyecto de exclusión a gran escala. Quisiera, para concluir, decir que hay un elemento de esta disputa que está en el escenario y es la cuestión política en la que China ha expresado y ha manifestado ya una posición, una superioridad consolidada en el manejo, el control y la posibilidad de colocar en el mundo las tecnologías 5.0, y este otro sector y actor que disputa por hacer lo mismo en inferioridad de conocimiento y tecnológica, pero capaz a poner a su servicio todos los recursos del complejo industrial militar para lograr esa batalla. Entonces estamos nada menos que en ese contexto, en este momento en el que las corporaciones colocan su agenda de fin al Estado, fin, ya no como en el neoliberalismo que quede un poco, y proponen un contrato social, como ellos llaman, un contrato social que implica, dicen, cambios estructurales para afianzar y ellos como intermediarios de la relación entre ciudadanía y las instancias de poder. Han dictaminado estas instancias que son obsoletas todas las formas de organización colectiva, todas las formas incluso culturales de los pueblos, son obsoletas. A todo lo que se apunta ahora es a las formas de autorregulación global, claro, controladas por ellas. Son formas de dictadura del mercado tan agudas las que están propuestas que en ese escenario instancias como el CIADI, por ejemplo, que es el Centro Internacional de Arreglo para Diferencias de Inversiones del Banco Mundial, que actúa en defensa de las corporaciones contra los estados como Venezuela. Entonces, ese ya pasaría a ser una suerte de bebé de pecho al lado de el sistema de autorregulación que propone este entorno del capitalismo del siglo XXI, del capitalismo digital. Es tan grave que sus propias instancias les están denunciando. Aquí se mencionó lo del reseteo, que no es tanto, pero las instancias, por ejemplo, de control antimonopólico del Congreso de Estados Unidos, la del Parlamento Europeo, han denunciado que esta hiperconcentración a la que hemos llegado, en la que están solo 12 en el poder mundial, 12 corporaciones, e incluso se dice que podrían llegar a ser en breve 12 personas y ya no consorcios ni corporaciones. Entonces han anunciado que es un peligro para el propio capitalismo. Y entonces rápidamente consorcios como la línea de mi ejemplo, BlackRock, están sugiriendo a las empresas mostrar una cara amable a la sociedad. Mostrar, por ejemplo, cómo esta inversión que ellos están haciendo a largo plazo, porque es una propuesta histórica lo que tienen, puede ser más afín con las ideas de pueblos excluidos. Entonces ahí está un poco de filantropía. Por ejemplo, ellos han mostrado, algunos de ellos, de la intención de reducirse los impuestos, de aumentarse los impuestos y de contribuir más
a las instancias de filantropía de las ONGs, en fin, por vías de la responsabilidad corporativa. Pero, en fin, en lo que están muy metidos es en su asesoría a las corporaciones transnacionales. Estas corporaciones como la BlackRock asesoran, por ejemplo, las fusiones entre grandes transnacionales como la Bayer y la Monsanto, que han aconsejado. Pero también hace un rato se hablaba de la fusión entre Astra y Seneca, que fue anterior a la pandemia. Entonces, para dejar una interrogante, ¿por qué en sus asesorías de las grandes corporaciones, las que controlan el mundo, antes de la pandemia ya organizaron un escenario para tomar control sobre estas cosas? En fin, todo esto para decir que en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, que ya tiene el titular de defensa de la humanidad, como marcaba Sergio, hemos sido llamadas por el presidente Maduro y por otros, en otros momentos, por otros actores, a pensar en esto. Es decir, el presidente Maduro dice, pensemos qué hacer con el cambio de época. Y para eso es clave saber en qué época estamos y qué es lo que queremos cambiar y cuáles son estas alternativas. Entonces, tenemos sobre la bandeja nada menos que esto, que presenta un destino de largo plazo para el capitalismo, están reciclándose fuertemente, y tenemos, por otro lado, nuestras propuestas y proyectos. Entonces, como decía Carlos en su ponencia, actuemos rápidamente frente a Davos, que es lo que conocemos. Actuemos rápidamente para decir que los seguros sociales de Chile, cuando la gente está con una pancarta frente al Ministerio de Salud desgastándose y comiendo bombas lacrimógenas, no son dirigidas por esa instancia, que son estas corporaciones las que tienen las acciones y deciden. Al igual, los precios de la electricidad en España, no sé, pero tal vez no es culpa de Podemos, sino de la BlackRock, que es la principal inversora en este tipo de instancias. Entonces, el llamado es que ya tenemos algunas cosas avanzadas en las instancias del mundo anticapitalista, que también está en crisis, así como el capitalismo. Entremos en una fase de empuje para frenar esa crisis. Busquemos esta agenda de consensos que nos permita actuar y lo más rápido posible sobre estas reglas del capital, que ellas sí se mueven de modo vertiginoso. Y ahí, sin duda, lo comunicacional ya no es solo una actividad del capitalismo ahora. Como dije, es consubstancial, es el tejido, es la trama en la que se está articulando esta nueva fase del capitalismo digital. Muchas gracias. Gracias, mi querida Irene, y perdón por estar con este odioso papel de tener que llevar los tiempos. De inmediato, vamos, un saludo para el compañero fundador de la Red en Defensa de la Humanidad también, que no está acá, está en La Habana, Abel Prieto, que nos reporta sintonía desde La Habana. Un abrazo, Abel, querido. Por ahí está mandando un video, en el transcurso de un rato vamos a programar dentro del tiempo que tenemos para compartirlo. Rápidamente vamos desde Quito, y a través de ti un abrazo al valiente y digno pueblo ecuatoriano. Vamos a Yakarta, a Indonesia. Aquí nos acompaña compañero Santosa Ma, ¿no? Tegu Santosa. Tegu Santosa. Tegu, periodista, pertenece a la Confederación de Periodistas de la ASEAN. Fue director de Relaciones Internacionales de la Asociación de Periodistas de Yakarta, vicerrector de la Universidad Bung Kamu de Yakarta y director actual de RMOL, una agencia especializada en temas políticos. Así que, adelante, compañero. Bienvenido a Caracas, Venezuela.
Thank you, Sergio. Ladies and gentlemen, everyone, this is my third time in Venezuela, and I'm happy to be here again. My last visit was last November for observing the election. And yeah, as Sergio mentioned, that I'm journalist for 22 years, and I'm now chairman of Indonesian Cyber Media Network. It is one of the big network in cyber or online media in Indonesia. Excuse me. Claro, esta ponencia es en inglés. Nosotros tenemos aparatos para traducción, o no sé si podemos. Hay que buscar los aparatos. Nos indica María que hay que buscar los aparatos para que se los coloque. Eso tomaría, claro, un tiempo para ir y volver. María, pregunto, ¿es posible, y no sé, que el equipo técnico tener la traducción acá mismo? ¿Lo podemos traer un momento? ¿Sí? Y mientras traen los receptores y los repartimos de manera ordenada para no interrumpir, le pedimos a Sebastián que haga un comentario, un saludo. ¿Puede ser? Because they don't have. Yeah, we have it over there. I have it. Yeah, They don't have it. Yeah. So, wait. okay. First, Sebastián, porque ellos tienen eso para hacer. El audio lo tenemos, la traducción. ¿Sí lo tienen? Lo tenemos en la contra, sí, tío. María nos dice que ellos pueden colocar el audio de tu traducción acá en el espacio. Podemos hacerlo así, sí, también. Ok, bueno, vamos a hacerlo como dice María, que es la especialista acá. Perdón, María, que eres quien sabe de esto, eres nuestra autoridad en la materia. Entonces, Sebastián, un saludo. Y mientras nos van a traer los aparatos para acá, si pedimos que los traigan para acá, para que los compañeros los puedan... Pedimos al protocolo que nos apoye allí, por favor. Botón rojo, ahora sí. Te presento, Sebastián. Sebastián Salgado es periodista, corresponsal de muchos medios, soy corresponsal de Telesur, de Hispan TV, y además profesor, un excelente profesor en la Cátedra de Comunicación Popular de la Universidad de La Plata. Y bueno, es un honor. Sebastián tiene muchísima experiencia en periodismo en Medio Oriente. Bueno, una larga trayectoria. Productor audiovisual, realizador, entrevistador. Adelante, bienvenido, Sebastián. Bueno, gracias, Sergio. Realmente un honor y un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Nos hemos nutrido muchísimo de todas las ponencias anteriores y con la intención de compartir un poco de la experiencia y la visión que traemos desde Argentina. Como parte de la red Capítulo Argentino, ustedes saben, nosotros tenemos dos grandes referentes. Uno de ellos tuvimos la posibilidad de escucharlo aquí ayer, Atilio Borón, y también tenemos la suerte de contar con la presencia de Estela Caloni, una persona muy querida, yo sé, aquí en Venezuela y en toda América Latina, que, bueno, por las circunstancias de este momento se le dificulta mucho viajar hasta acá. Estela tiene 85 años, ella está muy orgullosa siempre de decirlo y compartir la experiencia que ella tiene. Y antes de venir justamente me tomé el atrevimiento de llamarla y preguntarle, ¿no? O sea, Estela, mira, vamos a ir con Paula a representar el capítulo argentino. ¿Qué es lo que a vos te parece más importante de lo que nosotros podemos compartir con los compañeros y los colegas en el encuentro del 4F? Y me dijo algo muy sintético. Me dice, mira, Sebastián, es importante que nosotros retomemos la esencia de lo que el 4F es, que fue, de alguna manera, pasar a la ofensiva. Nuestro campo es la comunicación, pero el 4F representa ese momento que ayer el presidente Maduro nos lo explicaba tan claro, en el cual nos invita de alguna manera a veces esa actitud pasiva que podemos tener desde el campo comunicacional, desmintiendo fake news y tantas cosas que nos generan tanta energía, pero que de alguna manera nosotros también tenemos la capacidad y la posibilidad de crear nuestras propias estrategias que nos lleven a tener un esquema comunicacional, si se quiere, más vanguardista y en el cual
también nos hacemos cargo de quiénes somos y qué decimos. Quienes venimos del campo de la comunicación popular, y esto lo hemos compartido desde hace muchos años en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, y con nuestros estudiantes así lo compartimos, es que nosotros no somos ni objetivos ni imparciales. Nosotros nos sentimos orgullosos de cuál es nuestra concepción del mundo y a partir de ahí creamos nuestra propia concepción de la comunicación. Y en esa convicción política que seguramente a todos nos ha conseguido tanto tiempo, nos ha llevado tanto tiempo y tanta energía poder plasmar en el campo del periodismo, de la comunicación y de diferentes aspectos de cualquier campo profesional, me parece que el 4F nos invita a eso una vez más, y Estela lo decía de una manera muy clara. En el mensaje de ayer del presidente Maduro, rescataba de alguna manera eso. Si quieren, si ya están, ¿sigue el compañero? ¿Sí? El 4F nos dejó marcada una frase casi a fuego en la memoria, ¿no? Que es el por ahora, que todos tenemos tan metido adentro, que es, como decía ayer el presidente Maduro, esa posibilidad de hacernos cargo de quiénes somos y que desde ahí justamente replantearnos a través del campo comunicacional cuáles pueden llegar a ser nuestras propias estrategias. Y ese por ahora, ayer el presidente Maduro lo decía, y yo realmente no lo había dimensionado hasta este momento, en esta improvisada rueda de prensa que dio en aquel entonces el comandante Chávez. ¿Cuál era el rango militar del comandante Chávez en el 92? El teniente coronel Chávez. En esa rueda de prensa que dio el teniente coronel Chávez, en 50 segundos, hizo que se convirtiera en uno de los manifiestos políticos más potentes que tuvo, por lo menos, la historia de Venezuela, y haciendo memoria, yo la verdad que no pude encontrar ningún otro ejemplo similar. Y entonces ahí nos demuestra que nuestros líderes políticos, aparte de tener lo que hace falta para llevar un movimiento cívico-militar adelante, para dejar atrás una etapa que Venezuela ya no quería vivir más, era, aparte de un hombre que tenía el valor de hacer eso, un gran comunicador. Y ese aspecto comunicacional del presidente Chávez, creo que transmitirlo en todos los años de su presidencia, y creo que así lo recordamos también en todos aquellos domingos de tantas horas del aló presidente, ¿no? Al principio, cuando lo veíamos a través de la pantalla de Telesur, en los primeros años, pensábamos realmente, bueno, pero ¿qué es esta manera de comunicar nueva, donde el presidente puede hablar hasta 7 horas en vivo? ¿Sí? ¿Cuál es el esquema que habrán estado pensando? Porque la manera que teníamos de pensar nosotros la comunicación era una manera que tenía un aspecto netamente comercial. Y ahí hay algo importante que creo que hace falta diferenciar. Cuando pensamos en comunicación popular, ¿en qué es lo que estamos pensando realmente? ¿Qué es lo que la diferencia de la comunicación comercial que pueden llegar a brindar cualquier medio corporativo? Bueno, es un hecho muy simple, y es que la comunicación popular se ampara en una base muy sólida, que es entender a la información como un derecho humano. Y eso no es algo que nosotros los comunicadores o los periodistas estemos inventando, sino que la información así lo es. Entonces, los medios comerciales que nos niegan la posibilidad de comunicar a veces las acciones de nuestros propios gobiernos, a veces la comunicación entre nuestros propios países por todas las barreras que nos imponen todo el tiempo, creo que nos están negando esa posibilidad de ver a la información como un derecho humano. Y creo que es algo, una herramienta muy clara a partir de la cual nosotros, reconociéndonos desde nuestra perspectiva política, cualquiera que esa sea, planificar nuestro propio sistema comunicacional. Existen muchísimos medios que así lo han entendido, y a veces una manera de dejar en claro cuáles son los medios que, a pesar de tener a veces capacidad de transmitir en muchos países, como lo es Telesur, como lo es Hispan TV, como lo es RT, sufren las censuras de los medios digitales.
Y ahí tenemos, creo yo, una clave muy importante. Nunca vamos a ver una censura de los medios digitales para la BBC, nunca vamos a ver una censura de los medios digitales para ningún medio corporativo de los que todos conocemos. Sin embargo, en esta última semana, por ejemplo, Meta, Facebook, o como quiera que se llame ahora, bajó el canal de Hispan TV que tenía más de 10 años de creado. En esta última semana, RT inauguró un canal en alemán, que en el mismo día fue bloqueado en las redes sociales desde Alemania y desde el propio YouTube. Con lo cual, lógicamente, hace mucho más dificultoso el ingreso. Desde Telesur vivimos la misma historia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Telesur nació con la censura prácticamente y en Argentina lo hemos vivido muy de cerca. Por eso creo que la invitación como comunicadores nos invita a reflexionar por esta convocatoria que nos han hecho desde el gobierno bolivariano y creo que el contexto no es casual. Creo que en la figura del presidente Chávez hemos encontrado no solamente la figura de un líder político y de un estadista que ha vuelto a poner a América Latina toda en el lugar que creo que nunca debió haber dejado, sino que también nos dejó las herramientas de la comunicación que nosotros creo que todavía podemos tomar. A veces que en nuestra manera de comunicar tenemos dudas. Ayer decía el presidente Maduro, la izquierda cobarde es tan cobarde que le da miedo de llamarse de esa manera y por eso a veces se llaman progresistas. Bueno, en el campo de la comunicación creo que a veces nos puede pasar lo mismo. Y hay cosas que tenemos miedo de denunciar, tal vez porque nos pongan, no sé, en el campo de la conspiración, porque nos pongan un mote de que, bueno, vos te pones a defender todo, lo que venga de Cuba, lo que venga de Nicaragua, lo que venga de Venezuela. Y tal vez esa censura está dentro nuestro y no ponemos toda la energía que requiere, por ejemplo, participar de una campaña como es la liberación, perdón, de Alex Saab, ¿sí? Bueno. Creo que la situación de Alex Saab ameritaría una visibilización mucho mayor por parte de todos nosotros, que nosotros somos parte de ese campo popular de la comunicación y ese secuestro que se realizó en Cabo Verde hace pocos meses nos marca de una manera muy clara hasta qué punto aquellas personas en el campo de la comunicación, pero también desde el campo empresarial que están dispuestos a arriesgar su propio pellejo por romper el bloqueo económico que sufre la República Bolivariana de Venezuela, terminan presos. Y eso creo que tenemos que tenerlo muy claro. Creo que la campaña de Alex Saab no ha trascendido demasiado las fronteras de Venezuela como pudo haberlo hecho. Y me parece un ejemplo muy claro para que nosotros mismos reflexionemos hasta dónde tal vez no meternos en ese tipo de temas nos da tal vez el miedo, la precaución o la cobardía para que dentro de nuestro esquema comunicacional, al cual sea que pertenezcamos, no nos encierren dentro de una perspectiva política que nos puede llegar a defender a un hombre que es considerado, bueno, no me interesa decir los adjetivos, ¿no? Por la prensa mediática. Así que, bueno, simplemente entender que tenemos un gran trabajo por delante, que el campo de la comunicación popular es infinito, que la comunicación popular es un derecho humano y que hace falta de todos nosotros para defenderla. Gracias. Gracias, Sebastián Salgado, La Plata, Argentina. Ahora sí, Tegu, por favor. Okay, again, thank you very much, Sergio, for the opportunity. Brothers and sisters, I've been working as a journalist since 2000. This is not a lot of numbers, but I've been visiting many countries just to find the truth. Because you know that if you are a journalist, actually you are looking what you believe as the fact. But I also understand that the work of journalists, it is only to get to the closest point to the fact.
never ever any journalist reach the true fact. So actually what we are debating on media, on public space, is a perception of the fact, what we believe as the truth and what we believe as something not true. Maybe some of you forget about Indonesia already, like my colleague said yesterday. Indonesia just like a blank spot, a black hole. No one knows anymore what Indonesia is, especially in the land of revolution like in Venezuela. I've been working with Cuba also, and I've been working with Venezuela just recently. And before, I've been working with North Korea until now, because I'm also a Secretary General of Indonesia and North Korea Friendship Association. I traveled to North Korea since 2003, and then almost every year I visit North Korea, and my last visit was just before the pandemic. So for you who maybe forget about Indonesia, I would like to remind you again that in that country, there was a man named Sukarno. Sukarno is our first president, our founding fathers of the country. And we in Indonesia, we proudly say that we ever be a capital of revolution too. Sukarno in 40s and in 50s, he offered a terminology that we still remember as Nefos and Oldefos. Nefos simply means new emerging forces, which is colonized country in Asia, in Africa, and Oldefos means old established forces. Simply means, the colonizers. And you also may remember that in 1955 in Bandung in Indonesia, there was a conference. We call it Asia-Africa Conference. And it is a mutual project among countries in Asia and in Africa to set freedom to many countries in those continents. So that's a little bit introduction about Indonesia, because many of you speak in Spanish, and it makes me, somehow feels like I'm not at home. But I know that I'm at home, because this is my third visit to Venezuela. So first thing that I would like to say is about media. First thing I would like to say is about media and revolution. Media and social change, either reformation or revolution, you can name it anything. Actually, they are like brother and sisters to each other. Yeah, media and revolution just like brother and sister. Media opens the door for any colonized people, and at the same time closes the door for the colonizers. At the very beginning, media helps the foundation of identity among the oppressed ones, or at least to differentiate the oppressed with the oppressor. And I believe this is what happened in the past in each of our respected countries. Nevertheless, in certain level of social and political development, media also plays a great role in leading to a regime change. Or if the crisis prevailed, media help maintaining the power. Today, the way we communicate has changed, like many of speakers mentioned since yesterday. And also I admire the way President Maduro yesterday through the tape of the interview mentioned about this. The digital platform offers big opportunity to individual like us to share what works according to us and offer it to the society. The players of the information producer has grown to the unthinkable numbers. Any of us, including us in this room, in this place, actually is the messenger of informations and ideas. We are not longer a receiver, but we are already a sender of message. Through our emoji, yeah, when you say that you like it, or when you say that you love it, or you don't like it, this is all message, and this means a lot of things.
Old era, and it is only 1 or 2 decades ago, the information controlled by the medias or big medias. They selected what it is important for the society and imposed their version of the fact to the society. This is what we call as an information, this is what we call as a uniformization of the truth. But now, in the era of freedom of information, where access to digital platform is the king, many among us try to offer alternative version of the facts to the digital public sphere. And this is where sometimes we start fighting against each other. Platform. So there is a question about platform. I think we need to differentiate the means, which is media, with the messages and the goal, which is impact. Sometimes people care more to the platforms by complaining the fake news circulated in the digital. Y se apropian de las noticias falsas. Pero también podemos utilizar esta plataforma para fomentar nuestras teorías, nuestras causas. Por ejemplo, en el caso de Corea. Corea del Norte, en mi país, en los medios indonesios, nunca tiene una buena imagen. Eso en todas partes, de hecho, porque muchos periodistas en Indonesia toman las noticias de Corea del Norte de los medios occidentales. ¿Y qué pasa en esos medios? Bueno, ustedes ya lo saben, pues. Entonces, una vez hablé con el ex embajador de Corea del Norte y le dije, en la época de mi abuelo y mi padre, el silencio era un tesoro, pero ya no lo es. Si nos mantenemos silenciados, callados, entonces otros le echarán el cuento sobre ti. Y si no dices tu versión, corres un riesgo. De manera que el embajador de Corea del Norte decidió abrir sus puertas. Vino a las universidades de Indonesia para hablar acerca de su versión de Corea del Norte. Fue a la oficina de periodistas para hablar justamente acerca de su versión de su país. Los periodistas tratan de tener información. Si no pueden ir al sitio donde ocurren los hechos, es un problema. Si no van, deben tomar la versión de alguien más. Este es un problema. Que para saber lo que pasa en tu país, es mejor que lo digas tú mismo. No hay una información equilibrada sobre Corea del Norte en mi país. Las noticias de Occidente siguen prevaleciendo en nuestros medios, de manera que es difícil conocer la verdad de lo que pasa en ese país. Entonces, ¿qué podemos hacer para propugnar la causa de la revolución? Porque en mi país seguimos en revolución. Quizá ustedes no han visto a ningún país acusar abiertamente a Indonesia, como hace Estados Unidos a Cuba y Venezuela. Pero si bien es cierto que nadie nos está acusando abiertamente, ni los censure, ni nos bloquee, pero también tenemos los mismos peligros, porque la manera como nos controlan, utilizando distintas maneras. A veces esto es más insidioso que cuando tratan de recolonizarles utilizando las vías más duras. En Indonesia tenemos 170 millones de personas. Tenemos cientos de tribus, lenguas locales. Mi padre y mi madre son de tribus distintos. Y yo no hablo esos lenguajes. Yo hablo el lenguaje de otra tribu, porque estudié en otras ciudades. Entonces podemos ver cómo la revolución debe hacerse en este tipo de sociedades y no puede estar segura en este tipo de sociedades. Tenemos más de 18,000
sitios web en el país. Es enorme. Y cada uno de esos sitios web dicen que esta es la verdad y esta no es la verdad. Estos son los medios. No estamos hablando de los medios sociales, las redes sociales, no estamos hablando de Facebook, ni Instagram, Twitter, etcétera. Si incluimos estas redes, entonces podemos decir que Indonesia es la capital, y Yakarta es la capital de las redes sociales en el mundo, porque hemos identificado millones de cuentas falsas, y esta gente dice lo que le da la gana y genera muchos problemas en nuestra sociedad. Ahora, esto no es nuevo. Ustedes lo conocen. Ahora, ¿cómo podemos hacer una revolución en esta época digital? Yo sé que nada de esto es nuevo, pero es claro que el conocimiento de los medios es fundamental. Estudiarlo en la universidad, a cualquier nivel necesario. Yo veo en ocasiones como las universidades no ofrecen cursos para lidiar con este tema, porque los medios son un problema y hay que comenzar a hablar de esto. Yo he comenzado a dictar cursos en esta materia en varias universidades en mi país. Y me he percatado de que yo tampoco puedo controlar a mis estudiantes, porque el que les enseña ya no es el profesor. El que les enseña son las redes sociales. Ellos obtienen más información de las redes que del profesor. De manera tal que esto es un cuento de nunca acabar y un trabajo inmenso para poder preservar la causa de la revolución en nuestros distintos países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Tego. Thank you very much, Mr. Tego. Thank you for your words of solidarity. Bueno, estamos por ahora prevenido el video de Ignacio Ramonet que nos enviara y ya hago un pequeño comentario para cerrar y mientras colocamos el video cambiamos de mesa. Escuchando los comentarios, las ideas de nuestros compañeros, tenemos por delante un enorme desafío que es elaborar un plan. Es decir, tenemos una caracterización de los niveles, las correlaciones de fuerzas, de poder en el mundo mediático, de la guerra mediática. Hemos identificado dónde están estas grandes corporaciones, cuáles son las técnicas que utilizan, pero tenemos que elaborar una respuesta en el marco de la urgencia, de la convocatoria que nos hace el compañero presidente Maduro y sobre todo, en las urgencias de los pueblos para poder preservar, como bien señalaba Tego hace un minuto, preservar nuestra memoria también, porque en esta guerra, en esta batalla de la cultura, en esta batalla de las ideas, estamos parados en el medio de un campo de disputa donde se juega nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra historia, a ver quién es finalmente el poderoso que terminará contando cuál historia, ¿no? Ese poder que tienen los medios de registrar, de reposicionar, de cambiar lo que llaman posverdad, se llama noticias falsas o fake news, término que a la compañera Estela Caloni no le gusta mucho por el anglicismo. Dice... Sí, dice que son mentiras, que por qué le ponemos fake news si son mentiras, ¿no? Que siempre existieron. Entonces, a ver, yo propondría, para llevarnos como tarea también, entre todas y todos, para pensar en este plan, que debemos, también para los compañeros que están en la relatoría, y tratando de, aquí en mi rol de presentar esta mesa, veo como tres campos para la agenda, ¿no? Para la agenda de trabajo. Uno, el registro, es decir, la constitución de bancos de contenidos audiovisuales, digitales, en donde nosotros podamos ir ya indexando, recuperando, curando materiales importantes, ¿no? que cuentan las historias de nuestras revoluciones, organizarlo para poder garantizar que las generaciones que hoy, por ejemplo, compatriotas que nacieron hace 20 años, hace 15 años, que están expuestos sin
sin ninguna coordenadas de allí y ninguna herramienta de acompañamiento pues, en el campo de las redes sociales, puedan saber por lo menos dónde ubicar un material para conocer cómo se gestó una revolución, un proyecto emancipador, cómo fue y cómo fueron también los ataques del imperialismo en distintos momentos de nuestro siglo, no solo de la colonización para acá, ¿no? Como aquí sabemos que estamos constituyendo una comisión para el estudio de la verdad histórica sobre la colonización de América. Eso es una tarea también que estamos impulsando por instrucción del presidente Nicolás Maduro desde el Ministerio de la Cultura, pero las revoluciones recientes, Revolución Mexicana, Nicaragüense, Cubana, es decir, todas las revoluciones del siglo XX y las que van del siglo XXI. Entonces, la constitución de estos bancos de contenido. Luego, fortalecer nuestras capacidades de producción de contenido, no solamente en el motor, digamos, en la herramienta, por supuesto, aprender a utilizar estas herramientas que tenemos a la mano, pero también las historias, y en eso alerta mucho el compañero Fernando Buenabad, que insiste mucho sobre este tema de cuáles son nuestras agendas temáticas, nuestras agendas semánticas, es decir, la guerra semántica que acompaña esto, la guerra semiótica que acompaña esta batalla. Y finalmente, la difusión, la distribución, dónde colocamos esos contenidos, cómo nos los intercambiamos entre nosotros, la constitución de redes. Sabemos que en otros eventos similares ya hemos hablado, salimos con la tarea de constituir las redes, pero bueno, nos atrapa la ola, ya la tenemos acá. Es decir, tenemos que sí o sí salir como uno de los acuerdos y comprometernos todos a que constituyendo estos bancos de contenido, fortaleciendo nuestras capacidades de producción y constituyendo los mecanismos de articulación para la distribución, podamos así organizar juntas y juntos, editorializar nuestras campañas comunicacionales en pro de la justicia, de la paz, de la solidaridad, de un mundo. Aquí Beto tiene un comentario que hacer, por favor, Beto. El micrófono para Beto. Ahí hay uno, mira, Beto. El tema de la distribución de la capacidad de enfrentamiento tecnológico. Lo que tenemos hoy, creo que es un papel que cabe a la red, es que hay un mundo con un enfrentamiento con el imperio de manera muy grave, explosiva, con peligro de guerra, que nos involucraría a todos, donde sea que essa guerra estoure, se en Ucrania, se en Taiwán. Todos seríamos involucrados. Y esa guerra es también mediática. Pero para hacer un enfrentamiento tecnológico, para tener plataformas, tenemos que unificar aquellos países que llamémoslos del campo antiimperialista. ¿Dónde están? Y ahí no cabe ningún tipo de sectarismo. Ningún tipo de sectarismo. Están en este campo antiimperialista países como Rússia, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea, Siria, ¿no? Todos esos países, México, Bolivia y todos otros, que Vietnam, unificar esses países para ser uma plataforma, porque aisladamente no tenemos capacidad tecnológica de hacer el enfrentamiento con los monopolios. Dejemos eso claro, no se puede tener esta ilusión. O nos unimos o no tenemos capacidad. Vamos a apenas ser diagnósticos y denuncia. Ellos son poderosos y nosotros no tenemos nada. No, nosotros tenemos posibilidades porque y ahí tenemos posibilidades si estamos unidos con Rusia y con China y con Irán, que são países, esses três, que têm capacidade tecnológica para lançar naves espaciais tripuladas ao espaço sideral, com Cuba, que tem muita capacidade tecnológica na área de medicina e muitas outras, pero não para formar uma plataforma industrial, pero China tem, de telefonia, de computação, pero se estamos unidos, e aí eu parto da seguinte proposta que foi feita por Vladimir Putin, hace alguna cumbre atrás de los BRICS. Él propuso que los BRICS tuvieran una internet propia, sin control de Estados Unidos, sin submisión.
nosotros tenemos que apoyar eso y pedir la realización de una cumbre antiimperialista con esses países de jefes de Estado para discutir la plataforma, la tecnología, porque contenido tenemos mucho contenido, brillante contenido, pero sin capacidad de tener la herramienta industrial tecnológica. Pero si unidos tenemos, incluso recursos económicos, esta capacidad de coordenación, de solidariedad, de cooperación, ya está ocurriendo en varias áreas. Por ejemplo, Rusia, China e Irán están haciendo negocios, ações comerciais, ações industriais, ações econômicas, ações no campo de defesa, sem o dólar. Isso é explosivo. O momento é muito explosivo que estamos vivendo. Aparte o sensacionalismo que fazem os meios capitalistas sobre o tema de OTAN, sobre o tema de Taiwán, existe enfrentamento real. O companheiro grego disse claramente que temos 40 países bajo sanções que se prepara. Enfrentamento, claro, e não é enfrentamento de palavras, é enfrentamento militar que se prepara. Pero a guerra mediática, se não nos organizamos para ter esta unidade com capacidade tecnológica, não podemos difundir nossas denúncias, nossas propostas, nossas palavras, nossas imagens. Então, a proposta é clara, que a rede convoque uma cumbre internacional anti-imperialista de jefes de Estado de países que estejam dispostos a uma unidade para ser uma outra internet, uma outra capacidade tecnológica, outro sistema internacional de informação, porque já existem os BRICS, não existe o BRICS, existe o ALBA, já existe o UNASUR, ou seja, que essa cooperação se organize também contando, evidentemente, com Rússia, com China, com Irã, com Nicarágua. Não pode haver sectarismo se queremos nos unir em lo principal, que é ter uma proposta clara com meios efetivos de fazer uma comunicação em defesa da humanidade. Bueno, gracias, Beto. No se puede mejorar esa conclusión de esta mesa. Gracias, Beto. Estamos listos. Ahí está la propuesta concreta. Entonces sumamos esa. Sugerir que se convoque esta cumbre de jefes de Estado para discutir estos temas, que es el nivel donde debe decidirse. Son temas de altísimo nivel estratégico de soberanía y de defensa de nuestros proyectos, de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestra humanidad. Bueno, con esto les agradezco a las compañeras. Gracias, Paula. Los compañeros, gracias. Sebastián, gracias, Tego, gracias, Irene. Pedimos entonces, rodamos el video de Ignacio Ramonet y de inmediato continuamos con la Mesa de Poder Popular, que la va a conducir nuestra querida amiga Paula Clasco. Hugo Moldis y otros compañeros que ya van a ver se sumen. Gracias. Hola, es para mí un gran placer intervenir en este simposio, en este coloquio. Una idea del presidente Maduro, una excelente idea, la de reflexionar en común en torno al cambio de era que se está produciendo en tres aspectos fundamentales: en el aspecto económico, con lo que podríamos llamar ahora el capitalismo digital o el capitalismo de vigilancia; por otra parte, evidentemente, el mundo en las consecuencias post-pandémicas, como se reorganiza desde el punto de vista sociológico, sociopolítico, el universo de la contestación social después de estos 2 años de sufrimiento pandémico, y el aspecto de la comunicación, en el que yo voy a intervenir con 2 o 3 ideas, sencillamente. ¿Cuál es el cambio que se produce en la comunicación, que se está produciendo ya desde hace unos años? De hace unos 40 años estamos en la era Internet y, digamos, desde hace unos 12, 15 años estamos en la era de las redes sociales. Y las redes sociales, a medida que el tiempo ha pasado, han ido convirtiéndose
en lo que yo llamo el medio dominante. En la historia de la comunicación ha habido, evidentemente, varios medios dominantes desde el final del siglo XIX, cuando aparecen los medios de masas, los medios que tienen la capacidad de dirigirse a las masas, la prensa escrita, evidentemente la radio, el cine, la televisión, últimamente, y ahora es la era de las redes sociales. La mayoría de las personas hoy día pasa el tiempo en las redes sociales y también se informa a través de las redes sociales. Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en fin, una serie de redes que se han transformado en los vectores principales mediante los cuales la comunidad internacional, digamos la sociedad, recibe información, recibe e intercambia información. Esto evidentemente es muy importante, en primer lugar porque es la realización de un gran sueño de muchos demócratas en el mundo que querían la democratización de la información. De hecho, hoy la información está, entre comillas, democratizada, porque cualquier persona con un teléfono inteligente, y hay evidentemente miles de millones de personas, la mayoría de la humanidad que posee un teléfono inteligente, tiene la capacidad de recibir información mediante las redes y tiene la capacidad de emitir información. Esto evidentemente es un cambio copernicano, no cabe duda. Es a la vez la realización de esa democratización de la información. Todo el mundo hoy tiene una capacidad que tenía hace 30 años un canal de televisión. Hoy cualquier individuo puede enviar la información que desea o repercutir la información, evidentemente, y mandarlo al mundo entero. Esto es extremadamente importante, pero además, digamos, esto no ha resuelto los problemas de la veracidad de la información, de la autenticidad de la información, de la calidad de la información. Estamos en un mundo en el que la información, al contrario, aunque hoy hay más información que nunca, pero también es una información que circula con mucha contaminación, con mucha, lo que se llama ahora, posverdades. Desde el 2016, las posverdades, digamos, los hechos alternativos, las fake news, o sea, las mentiras, todo eso ha saturado el sistema mediático dominante de hoy, el sistema de las redes. Claro, las redes también han producido, al difundir la información de una manera totalmente diferente a la que se hacía antes, han provocado, pues, evidentemente, algunos cambios políticos. Por ejemplo, en el 2011, hace un poco más de 10 años, hubo lo que se llamó las primaveras árabes y, claro está, los sistemas autoritarios, en particular, demasiado tiempo, digamos, anquilosados en un principio que les hacía creer que porque ellos emitían información, esa era la única información que iba a recibir la ciudadanía, y así era antes, pero con las redes las cosas cambiaron y hubo una serie de, independientemente de las manipulaciones, una realidad. En países donde, por ejemplo, un actor fundamental desde el final del siglo XIX en las democracias, que es lo que llamamos la opinión pública, no existía, de repente surgió una opinión pública salvaje, una opinión pública construida con cualquier tipo de artefactos, pero una opinión pública que evidentemente le arrebató el monopolio de la verdad a, digamos, los sistemas autoritarios, en particular en Egipto, en particular en Túnez, donde esos sistemas colapsaron ante, digamos, la transformación de la información y de la circulación de la información. Con esto quiero recordar que no puede haber un cambio en la comunicación importante sin que haya cambios políticos en consecuencia, ¿verdad? En la historia de la comunicación, si pensamos en cuando surgió la primera revolución de la comunicación, que es el lenguaje, se organiza la humanidad, la escritura, hace 5.000 años, allá en Mesopotamia se organiza el Estado, la religión, etc.
cuando surge la imprenta en 1440, evidentemente eso provoca toda una serie de cambios fundamentales y que tienen que ver con, digamos, las autoridades que dominaban, en particular, hablamos de Europa Occidental, la Iglesia Católica, el trono, las monarquías que se ven muy afectadas por estos sistemas, y no cabe duda de que el desarrollo de la prensa de masas al final del siglo XIX también provoca cambios extremadamente importantes en muchos países, la extensión de lo que llamamos el modelo, digamos, democrático parlamentario, y así sucesivamente. La comunicación, por consiguiente, tiene una relación muy estrecha con la organización de las sociedades. Y no puede ser indiferente que las redes sociales se hayan transformado en el medio dominante sin que esto tenga consecuencias. Evidentemente las redes están muy manipuladas porque las fuerzas que quieren oponerse al desarrollo, digamos, de las fuerzas sociales progresistas, pues evidentemente utilizan las redes ahora para provocar estas, digamos, reacciones sociales que tienen un carácter retrógrado o, bajo el aspecto de una contestación, en realidad pueden aparecer como reaccionarias. Lo vimos con lo que se llamó las revoluciones de colores, ¿verdad? En Georgia, en Ucrania, en varios países, en Kirguistán. Entonces, evidentemente sabemos que las redes ahora pueden ser manipuladas y pueden dar lugar, evidentemente, a un tratamiento muy particular, porque quien dice redes dice vigilancia. Hoy día cualquier manipulación que podemos hacer en nuestras redes con nuestro teléfono deja un rastro, y ese rastro evidentemente se puede analizar, se puede estudiar, y por consiguiente podemos saber exactamente, instante por instante, cuáles son los temas que más interesan a una sociedad, cuáles son los aspectos de la política, de la vida social, de la vida cultural que más interesa, lo que se llama el Big Data. Y el Big Data va a permitir una manipulación de los ciudadanos bajo este aspecto de libertad. Usar las redes sociales y consumir información en las redes sociales no es lo mismo que consumirla cuando se veía la televisión o cuando se leía la prensa. ¿Por qué? Porque antropológicamente no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ver la televisión es una actitud esencialmente pasiva, mientras que las redes en realidad lo que incitan es a hacer circular la información. El ciudadano o la ciudadana que consume redes lo que hace sobre todo es transmitir, más que leer la información, lo que hace es transmitir, compartir, difundir. Esta idea es lo que moviliza, por eso se crean grupos, se crean sectas, se crean comunidades en torno a un cierto número de verdades que se establecen como fundamentales. Evidentemente, esto es lo que crea, bueno, uno de los aspectos de la vida informacional de hoy, que es lo que llamaríamos el complotismo. Estamos en la era del conspiracionismo, es decir, que se puede efectivamente poner en causa los grandes relatos dominantes bajo el pretexto de que durante mucho tiempo solo las instituciones económicas o instituciones políticas tuvieron el poder de difundir un cierto número de verdades. Hoy no hay referencia, no quedan referencias. El derrumbe de la credibilidad de los grandes medios dominantes del pasado hace apenas 10 o 15 años, esto hace que efectivamente, por ejemplo, un demagogo como Donald Trump puede decir, estando él en el poder, evidentemente puede decir que los medios mienten, que los medios son el enemigo del pueblo. Los medios, está hablando de los medios estadounidenses, que siempre han defendido una política evidentemente favorable al capitalismo y favorable al imperialismo, pero él lo puede denunciar y puede obtener credibilidad, porque precisamente las redes crean este fenómeno del que estoy hablando. Es decir, un fenómeno en el que es mucho más importante la pertenencia
el sentimiento de pertenencia a un grupo que la verdad de un hecho material, concreto, científicamente demostrado. Entonces, estamos en una situación muy diferente en el que, digamos, el pensamiento mágico puede tener una gran importancia. En todo caso, la batalla hoy es en las redes. La batalla de la información, la batalla de la comunicación, la batalla de la verdad es en las redes, es el territorio. Las redes son el espacio donde, digamos, la lucha por la imposición de un análisis de una realidad es allí donde se desarrolla. Desde ese punto de vista, por consiguiente, pienso que este coloquio y las conclusiones a las que se llegue en este coloquio son absolutamente fundamentales, y una vez más agradezco a los organizadores de haberme dado la ocasión de decir aquí estas 2 o 3 ideas, y pues también le agradezco al presidente Maduro de haber tenido esta gran idea en torno a esta reflexión sobre el cambio de era.